Yes. Comparto pantalla entonces para ir a la lección número 7, la parte C, que es el estudio bíblico, donde tenemos las preguntas correspondientes a este estudio bíblico que forma parte del análisis de los viajes misioneros del apóstol Pablo. La primera pregunta, lo están viendo en pantalla, ¿verdad? Sí. Ya. La primera pregunta es, ¿cuál capítulo de Romanos nos describe el terrible cuadro del corrompido ambiente moral que prevalecía en Corinto? El 1. Romanos capítulo 1. Muy bien. Ahora, yo lo que veo, por ejemplo, cuando yo leo Romanos capítulo 1, pues es una descripción que no solamente es de Corinto. Lo que más bien llama la atención es que sea la descripción de una época tan antigua, tan anterior a la nuestra. Estamos hablando del primer siglo. Podríamos estar situando esto cerca del año 50, 60 después de Cristo, y ya ahí el apóstol Pablo hace una descripción de cómo la sociedad está tan destruida. ¿No les parece a ustedes que es muy parecido a lo que encontramos hoy? Sí. Claro. Y quizás también parecido a lo de la época del diluvio y del arca de Noé. Probablemente sí. Allá también en Génesis capítulo 6 nosotros encontramos que había un desarrollo grande de la maldad. No se entra tal vez en tanto detalle, pero para nosotros creo que no es tan extraño encontrar estas similitudes, porque aunque a veces uno piensa que lo que dicen de la famosa evolución de la humanidad implicaría un avance para bienestar, para mejorar las cosas, ¿no? Pero por el contrario, lo que nosotros vemos es que la humanidad siempre ha estado en un grado alto de decadencia. Y tal vez lo que vemos ahora es algo que reiterativamente tiende a empeorar. Se fue. ¿Quién se fue? Es algo que no va a mejorar. Se fue internet de la ELO, parece. Ah, parece. La volvió. Ya. Bien. Suele pasar con ese internet, así que sí. Ahora, lo que pasa es que también nosotros, a veces no sé si es que lo expresamos con demasiado negativismo o qué, pero para mí no es necesariamente negativismo, más bien es realismo. Algunas personas dicen que podemos nosotros estar tomando también una posición bastante desesperanzadora, pero por ejemplo para mí más bien es esperanzador, es el que nos podamos nosotros encontrar tan reflejados en la palabra de Dios. ¿Cómo lo decimos? Bueno, tal vez a veces entramos en un poco de pesimismo que gravita en el negativismo, pero yo creo que no es tampoco para amargarnos ni para angustiarnos, sino sencillamente para hacer una descripción de lo que está pasando. Por ejemplo, en este momento nosotros estuvimos orando por Colombia y por el proceso eleccionario en el que estaba, y ya hay un presidente elegido, se supone que democráticamente, y por primera vez en la historia de Colombia hay un presidente que es claramente una persona que se identifica con la izquierda y con un poco más allá de la izquierda. Algunos lo llaman de ultra izquierda, pero pues sencillamente con la descripción de quién es él, que fue guerrillero, un ex guerrillero, pues se da un paso que marca una tendencia para toda Sudamérica, porque los gobiernos de izquierda están predominando en Sudamérica. Prácticamente el único gobierno que en este momento se puede reconocer como de derecha es el de Brasil. Imagínese usted, eso es verdad. Entonces, algunos han dicho esto es una situación muy lamentable y lo ven con mucho pesimismo, pero para mí yo lo veo solo con realismo, y aunque a veces uno lo dice como
de pronto con unas palabras que tienden a traer como una preocupación. Yo quiero aclarar que no es por preocuparnos, es sencillamente por decir, mira, esto no es extraño, lo que se está hablando desde hace unos años es del totalitarismo, el que, por ejemplo, ahora estén intentando algunos de estos gobernantes de izquierda promover un bloque económico suramericano que tenga supuestamente un parecido con la Unión Europea. Nosotros sabemos que la Unión Europea se conformó con grandes naciones poderosas. Aquí nosotros en Sudamérica lo que tenemos son grandes naciones con muchas debilidades y con unas grandes carencias. Entonces, conformar un bloque económico, pues no creeríamos que va a tener tanta fortaleza como sí lo tuvo, por ejemplo, la Unión Europea. Pero esa información nos confirma un poco lo que la palabra dice, porque hacia allá es hacia donde apunta, a un totalitarismo, a como la describe la Escritura, un momento histórico en el que se va a levantar un prócer que va a hacerse creer o hacer creer a todo el mundo que es el Salvador, que es el nuevo Cristo, pero realmente es un anticristo. Y todo esto que está pasando para nosotros no debería ser motivo de angustia ni de preocupación, más bien de fortaleza para nuestras vidas y de ratificación de que la palabra del Señor tiene toda la verdad y se va a ir cumpliendo y se va a ir cumpliendo y se van a seguir cumpliendo todas esas profecías y todas esas palabras. Entonces yo quiero aclarar, porque algunos van a ver también este video en la posteridad y seguramente cuando ocurran otros eventos van a decir, pero es que estos fueron como aves de mal agüero que trajeron como la sombra negativa de lo que venía a acontecer. No, pues si nos ponemos a pensar en eso, pues Noé fue el ave de mal agüero más grave en toda la historia de la humanidad, porque Noé le dijo a la gente lo que iba a pasar. Y cuando sucedió y llegó el diluvio, que nadie creía que iba a caer agua porque no había llovido hasta ese momento, ya fue tarde para toda la gente. Entonces nosotros, por eso tenemos que hacer la función también de Noé, de ser predicadores, de comunicar el mensaje. Muchos no nos van a prestar atención, muchos van a decir, pero ¿qué va a ser posible que suceda algo como eso? Pero la realidad es que todo lo que vemos apunta hacia allá. Y Romanos capítulo 1 nos hace una descripción de un Corinto del primer siglo que no está muy lejano de un Santiago, de una ciudad como Nueva York, de una ciudad grande, de una ciudad cosmopolita, de una ciudad actual que refleja lo que significa haberse alejado de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros sigamos viendo todas estas situaciones con gozo, que el gozo no se nos va a perder, no vamos a entrar en angustias ni en preocupaciones, porque sabemos que sencillamente es la confirmación de lo que ya está escrito. Por eso vamos a la parte B. ¿Cómo sabemos que en este pasaje Pablo describe el pecado que abundaba en Corinto? Porque él escribió Romanos en Corinto. Ajá, exactamente. Porque él vivió ahí 1 año y medio. Con conocimiento de causa lo escribió. Claro, porque, o sea, sería de todas maneras más difícil para él o pensar que, para nosotros, pensar que él está haciendo una descripción de Roma cuando les habla a los romanos, porque no está en Roma cuando escribe la carta, está en Corinto. Entonces, cuando él hace una descripción de la humanidad que está viendo a su alrededor, pues indudablemente está hablando de la gente de Corinto. Nombre 2 de los pecados que menciona que abundaban en Corinto. La idolatría. Ajá. Y la fornicación. Fornicación. ¿Se pone fornicación o inmoralidad sexual? Es lo mismo. Sí, es fornicación es específico, inmoralidad sexual es más genérico.
También, por ejemplo, se nos habla de homosexualidad, solamente que no se utiliza el término específico, ¿no? Entonces, a veces tenemos dos términos que son parecidos, son sinónimos, pero no están las palabras exactamente iguales. Pero ahí está claramente descrito lo que pasaba allá en Corinto, ¿no? La idolatría, la fornicación, todo lo que podemos llamar nosotros como inmoralidad sexual o desviaciones sexuales. De Bueno. connotación sexual. ¿Mm? De connotación sexual. De connotación sexual, claro, y cuando entendemos lo que pasaba allá en ese templo de la diosa Artemisa, pues entendemos cómo era que desarrollaban todo un culto a través de la sexualidad. Entonces no es raro que se presentaran todas esas desviaciones. 2. Describa las 4 razones trascendentales que Pablo nos da en 1 Corintios 6 para demostrarnos cuán valiosos son nuestros cuerpos ante Dios y de las citas bíblicas de cada una de ellas. ¿Cuál es la primera? El cuerpo es para el Señor. 1 Corintios 6, 13b. 6:13. Entonces son para el servicio de Dios, ¿no? Sí. ¿Ya? Y está bien, la cita bíblica es correcta. 1 Corintios 6, 13b. ¿Cuál sería una segunda razón? Que nuestro cuerpo resucitará. Eso está en 1 Corintios 6, 14. 6:14. Cuerpos llamados a vida eterna. C. ¿Cuál sería la tercera? Unirse con personas creyentes. O sea que nuestros cuerpos hacen parte del cuerpo de Cristo. Claro. Y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es la comunidad de los creyentes. Eso lo encontramos en los versículos 6, 15 y 18. 15 al 18. Tercero, unirse a personas. Y la cuarta razón. Que somos templo del Espíritu Santo. Perfecto. 1 Corintios 6, del 19 al 20. Perfecto. Templo del Espíritu Santo. La mayor de las razones. Entonces aquí encontramos estas 4 razones que da el apóstol Pablo para que nosotros entendamos la importancia de cuidar nuestro cuerpo. Ahora, uno se pone a pensar en ese entonces cuántas enfermedades de transmisión sexual, hoy en día se les llaman ETS, porque como esto es un desarrollo paulatino, uno dice cuántas enfermedades de transmisión sexual existían en ese entonces. Y uno puede especular, pero realmente o claramente no serían muchas tampoco. Entonces, ¿cuántas encontramos hoy en día? Uy, muchísimo. Imagínense, ¿no? El puro SIDA es terrible. Por ejemplo, de la última que más hemos escuchado, ¿no? Del SIDA, que no es exclusivamente una enfermedad de transmisión sexual, pero que tiene una gran posibilidad de transmitirse a través de los fluidos corporales. Entonces, hay una amplia gama de enfermedades que están ligadas a las relaciones sexuales y por eso, cuando pensamos en lo que hacían allá en Corinto y el llamado del apóstol Pablo a cuidar nuestros cuerpos delante de Dios, pues no fue una sola, sino 4 razones diferentes que encontramos aquí para ejercer un dominio, un cuidado y una protección sobre nuestros cuerpos. Y probablemente tengamos más, ¿no? No solo estas 4 las extraemos de ese capítulo 6 de 1 Corintios, pero nosotros podríamos hablar mucho más de lo que significa también el cuidado de nuestros cuerpos, como lo hemos estado mencionando, por ejemplo, en los temas, en las predicaciones de las últimas semanas. El deporte también hace parte
de un cuidado de nuestro cuerpo, la alimentación, tener cuidado con la alimentación y en general pues el tener cuidado de este que es un regalo de Dios también es un llamado que puede superar o pasar más allá de solamente tener cuidado en los temas de la connotación sexual, sino que también en otras áreas. Lo hemos mencionado, por ejemplo, en otras oportunidades, este cuerpo no es una máquina y sí que necesita descanso. La palabra del Señor es clara en recordarnos que el día de descanso fue hecho para el hombre y no al revés, no fue el hombre para el día de descanso. El Señor nos enseñó en todo lo que fue el proceso de la creación. Cada día fue creando algo diferente, una complementación de la creación y cuando llegó al séptimo día, descansó. Entonces aquí tenemos también un ejemplo de cómo el cuerpo humano también requiere de descanso. Y muchas veces nosotros dejamos por alto ese tema tan importante de tomar descanso. Así que yo creo que no son solamente estas 4 razones, solo que estas 4 razones se extraen de 1 Corintios 6, ¿verdad? Ya, Sí. pudiéramos Sí. extraer muchas más. Ujú. Bien, vamos a pasar entonces a la lección 8 y a leer hacer la prueba 8A, que nos dice las siguientes preguntas. ¿Desde qué puerto de Acaya partió Pablo? ¿De qué? Que se crea. Cencrea, muy bien. Nombre el matrimonio cristiano que lo acompañó en esta oportunidad. Priscila y... no me acuerdo. Aquilas. Priscila y Aquila, muy bien. Bueno, Priscilas todavía encontramos por ahí. La hermana de Astrid se llama Priscila. Aquilas, sí, no tanto. Yo no me he encontrado con ningún Aquila, así que hay nombres que tienen cierto atractivo y otros que definitivamente se desechan. Pero otros se siguen utilizando. ¿Qué hizo Pablo o posiblemente su compañero en este pueblo antes de embarcarse? Un voto. ¿Y cómo se Un voto mostraba o como se una ejemplificaba? señal, ¿Cómo Voto se de mostraba? sereno. rapándose el pelo, Tapaba la cabeza. rapándose la cabecita. Rapándose Se la rapó cabeza. la cabeza, señal de voto. Esa es la forma en la que se mostraba o se daba una demostración física de hacer un voto. ¿De quién había cuidado de ellos mientras estaban allí? Fave. Febe. ¿Ah? ¿Qué? Febe. Ah, Febe, sí, Febe. Febe. Yo puse Fave. ¿Es Febe? Febe. Ya, Sí. yo puse Fave. Febe. Febe. 2. ¿Cuál ciudad importante visitó Pablo durante su viaje por mar de vuelta a Palestina? Efeso. Muy bien. Éfeso. Muy bien. Éfeso. ¿En qué provincia estaba esta ciudad? En Asia. Asia. ¿Y a quiénes dejó como grupo de apoyo? A Priscila y Aquilas. Sí. Ajá, así que empezaron a desarrollar también una actividad misionera, ¿no? Acá tenemos la continuación. ¿En qué ciudad y provincia sucedieron cada uno de los hechos mostrados en los dibujos A hasta la F en la página 10 de su texto? En cada caso, indique la letra que marca su ubicación en el mapa. Entonces, la ciudad, la provincia y la letra. Así es como debemos ejemplificarlos. ¿Cuál es la primera ciudad? Filipos. Filipos. ¿En qué provincia? Macedonia. Macedonia. ¿Y cuál letra corresponde a Filipos? La R. R. Muy bien. ¿La segunda ciudad cuál sería?
La Es segunda. Tesalónica. Tesalónica. Tesalónica, que está ¿en cuál provincia? Macedonia. Macedonia, muy bien. ¿Y cuál es la letra que la identifica? Y. La Y, muy bien. ¿Cuál sería la tercera ciudad? Berea. Berea. Berea, ¿en cuál provincia? Macedonia. Macedonia también. ¿Y cuál letra la identifica? La F. La F, perfecto. Cuarta ciudad, Atenas. Atenas. ¿En qué provincia está Atenas? Acaya. Acaya, muy bien. ¿Y cuál es la letra? M. M de mamá. Y finalmente la quinta ciudad, Corinto. Corinto. ¿En cuál provincia? Acaya. 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 ¿Y la letra que identifica? La L. L. La L. Muy bien. Ahí está entonces esa descripción y todavía nos faltan otras dos letras y esas las vamos a identificar con las dos siguientes preguntas. Nombre el pueblo donde Pablo se encontró con Lucas e indique la letra que marca su ubicación en el mapa. En Es Troas. Troas. ¿Y Letra Q. con cuál letra? La Q. ¿Están seguras? no, Sí, yo Troas. sí. Yo creo que es la G, pero no ¿No? estoy seguro. Entonces, entonces al revés. Es al revés. Sería la G. La G. Al revés. Ya. No Se me sé. ríe en mi closet. Ya habría Y la Entonces, Q arriba, corresponde a ¿cuál sería el nombre de la Efeso. ciudad que Pablo visitó en Asia en su viaje de vuelta a casa? Efeso. Es Éfeso, que sería identificado con la letra Q. Y ahí nos aclara que no hay prueba para la elección 8B, pero sí tenemos aquí la posibilidad de hacer este repaso, del cual vamos a ir paso a paso mirando algunos aspectos. Ahora, miren el mapa, que es el que nos muestra en el viaje misionero los nombres de cada una de las ciudades. ¿Queda claro entonces que la ciudad con la letra G era Troas y la letra Q corresponde a Éfeso? Sí, Éfeso, ahora sí, sí. pastor, yo me equivoqué. Claro, lo que pasó es que en el mapa que tenemos en la prueba solamente se nos está mostrando esta pequeña sección, ¿no? Ustedes ven el puntero que estoy aquí, Sí, pero al tener el mapa completo nos damos cuenta que Troas estaba más al norte de Éfeso. Sí, Y por eso esta es la letra G y esta sería la letra Q. Claro, porque, sí. a ver si, claro, aquí yo lo puedo ver un poco más como ampliando, si el mapa nos mostrara solamente esa parte, pues sería más fácil de identificar, pero como primero nos ponen un mapa que nos está mostrando completamente todo el panorama hasta Antioquía y luego también Palestina, pues se tiende uno a confundir un poco. Pero ya tenemos ahí claro cuál es el camino para nuestro repaso, ahora avanzar un poco más y llegar a algunas preguntas específicas que tienen que ver con el repaso del cual tenemos participación aquí en el libro. Me va a pasar aquí yo la sección B. Y hacer, según lo que tenemos aquí como guía, algunas preguntas que nos ayudan a repasar un poco lo que es el contenido general del libro, ¿no? En la lección nosotros tenemos una parte B, pero que no necesariamente está
evaluada, pero que nos ayuda también a tener una visión general de lo que fue el estudio que ya hoy estamos concluyendo. Y en esa sección B, pues nos pregunta, nos hace recordar algunos de esos aspectos generales, por ejemplo, con lo que significó salir desde Antioquía, hacer una primera parada en Éfeso, o lo que significó en este segundo viaje partir hacia Roma, y por eso nos ayuda un poco este cuadro general para identificar cómo fue el primer viaje misionero. ¿En qué página está, pastor? Dime. ¿En qué página está? Eso está en la página 102 y 103. Yo creo que voy a compartir súper bueno. pantalla. Ese es súper bueno porque ahí está el resumen. Este es el resumen. Sí, voy a compartir pantalla para volverlo a mirar entonces. Ya. Ay, no. Ahí está. Ahí está. No se ve muy grande, pero bueno, acá yo lo puedo agrandar un poco más. Esta es la síntesis del ministerio de Pablo. Entonces, tenemos aquí las cartas, ¿cierto? El viaje, el momento en el que fueron escritas y un aproximado del año en el cual fueron escritas estas cartas. Carta escrita, orden en que fueron escritas. La primera, aunque dice a Galacia, nosotros sabemos que cómo se llamaban los que vivían en esta región, el gentilicio. Gálatas. Los Gálatas, muy bien. La edad aproximada del apóstol Pablo, 49 años, escrita desde Antioquía de Siria al volver de Galacia. Y esto dentro del primer viaje misionero. En el segundo viaje misionero se escriben 2 cartas a los tesalonicenses. Ahí está la ciudad, que tiende a confundirnos un poco el gentilicio con el nombre de la ciudad. Y sobre todo con Galacia, que no era una ciudad, sino que era una región, ¿verdad? Ahí es donde podemos llegar a confundirnos un poco. Entonces, la edad aproximada de cuando escribió estas cartas, 51 52 y 52 años respectivamente. Recordar que fueron escritas desde Corinto. En el tercer viaje misionero encontramos las cartas a los Corintios, primera y segunda de Corintios, una escrita desde Éfeso y la otra desde Macedonia, y la carta a los romanos escrita desde Corinto. A los 57 años. 57 años aproximadamente. Viene el primer encarcelamiento, donde aparecen las cartas desde la prisión. La carta a Éfeso, a los colosenses, a Filemón y a los filipenses. Probablemente desde Roma, en la edad de los 61 a los 62 años. Un periodo en libertad donde no hay tanto espacio para las cartas eclesiales, pero sí cartas personales a 2 de sus discípulos más cercanos, a Tito y a Timoteo. Sí. Se nos dice que la carta a Tito y a Timoteo están cercanos a los 63, 64 años. Probablemente estando también en medio de ya alguna persecución, estando resguardado, un poco protegido, y por eso vemos que aparece el segundo encarcelamiento, y ya cuando fue asesinado en Roma, que es donde escribe la segunda carta a Timoteo. ¿Por qué dice Timoteo en Éfeso?
porque él estaba en Éfeso, Timoteo. Exactamente. A Timoteo, que estaba en Éfeso, a eso lo había dejado él. Y también a Tito dice, desde el inicio, cuando le escribe la carta a Tito, el apóstol En Pablo le Creta. dice, para eso te dejé en Creta. Hay una descripción del lugar Lugar donde geográfico. estaban, Dime. donde ellos estaban. Exactamente. Entonces, la edad de Pablo se calcula aquí como si hubiera nacido en el año 1 después de Cristo, lo cual no puede estar muy lejos de la verdad. Por tal motivo, su edad en cualquier año coincide siempre con la fecha después de Cristo. Estas edades y fechas en realidad son solo aproximadas, pero dan una idea bastante exacta de la edad de Pablo al momento de escribir sus cartas. Entonces, es un ejercicio complejo, ¿no? ¿Cuántos años de ministerio tuvo Pablo? Más o menos tiene que haber sido unos 20 años o 30, porque cuando él se convirtió y empezó a perseguir a los cristianos, igual no sabemos, pero era joven. Era joven, claro. Es que esa es la parte compleja. Yo veo que, pues, algunos podemos tener ciertas ideas de aproximaciones, pero realmente yo me inclino a pensar que, por ejemplo, cuando empieza el proceso del llamado para Pablo, que nosotros lo vemos muy claro en el momento en el que asesinan a Esteban, ahí se nos dice que había un joven llamado Saulo. Ahí no era Pablo todavía, pero se le llama un joven. Y yo por eso discrepo un poco con algunos de estos conceptos que ponen o datan a Pablo cerca del año 33 después de Cristo, con una edad de 33, 34, digamos 35 años. Ya era difícil que alguien lo llamaran joven a los 35 años. Claro, y la expectativa de vida era más bajita. Entonces, por por ejemplo, eso, a las mujeres ancianas eran de los 40 años. entonces, por eso para mí es difícil pensar que, como dice acá, que estén calculando la edad de Pablo tomando el año 1 después de Cristo. Si es así, entonces estaría muy a la par con la edad de Jesús, pero yo creo que era más joven que Jesús. Sin embargo, pues es una aproximación y no está mal porque pues, nos ayuda a tener más o menos una identificación de años de escritura, en los momentos en los que probablemente se escribieron esas cartas. Ahora, ¿qué sí es importante que nosotros tengamos presente? Que un evento tan catastrófico y tan fuerte como fue, por ejemplo, la destrucción del templo de Jerusalén, que sucedió aproximadamente en el año 70 después de Cristo, eso tendría que haber estado reflejado en alguna de las cartas del apóstol Pablo. Y no está reflejado. Si él lo hubiera sabido, si él hubiese conocido, porque las noticias de todas maneras llegaban no tan rápido como ahora que tenemos el Instagram y tenemos por el WhatsApp y tenemos la internet para que los eventos se conozcan tan inmediatamente, pero es interesante cómo tenían los encargados de llevar los informes, los atalayas que transmitían la información de una región a otra. Las noticias se tardaban un poco, pero llegaban. Así que esta forma de escribir o de describir la escritura de las cartas tiene coherencia para mí, no tanto con la edad del apóstol Pablo, la cronológica. Pero sí la tiene. Dime. Sí tiene coherencia porque si se habla del año 60, de la edad de 67 años, el encarcelamiento y martirio, quizás él no estaba vivo ya para el 70 después de Cristo. O sea, sí, lo que quiero decir es que la escritura de la carta nosotros la podemos ubicar en el 67,
pero lo que yo no estoy tan seguro es que Pablo sí tuviera 67 años. Ah, correcto. Sí, Más bien sí, porque podría... de acuerdo a la biografía que yo he leído de Pablo, Mm, según los escritos, dicen que a los 63 años murió decapitado. exacto, entonces yo más bien calculo que cuando aquí dice 67 años, realmente tendría por ahí unos 57, cercano a los 60. Pero el año de la escritura de la carta sí debe ser el 67, Ujú. porque de lo contrario, Lo hubiera eh, mencionado. si él hubiese escrito alguna carta o él hubiese estado vivo en el momento en el Exacto, que es destruida Jerusalén, algo claro. habría tenido que mencionar. Claro. Cierto, cierto, ¿Mm? Entonces, cierto. lo que quiero aclarar es que hay dos fechas aquí que pueden, o que el mismo estudio nos aclara que las tomaron como iguales para ayudarnos un poco a tener una coherencia entre una fecha y otra. Pero, Correcto. pero para mí, pues no es tan difícil de entender o de aceptar que de pronto Pablo era más joven de lo que dice acá. Pero en efecto, la carta sí tuvo que haberse escrito en ese año de lo que nosotros llamamos la era cristiana, ¿no? Del primer siglo. Así que, bueno, ahí tenemos un pequeño resumen de lo que son el viaje, el segundo viaje misionero. Pastor, Dime. pero podríamos decir, por ejemplo, que la segunda carta de Timoteo pudo haber sido escrita en el año 67. La carta sí, pero yo, por ejemplo, tengo mis dudas que si en ese momento Pablo tenía 67 años. Sí, sí. Pero la carta sí debe haber estado escrita cercano a esa fecha. Entonces Pastor, el número que sale ahí es como un referente solamente. Sí, sí, y nos aclaran por qué lo hacen, porque pues tampoco hay Sí. ninguna claridad en ninguno de los textos como para poder decir que Pablo tenía tanta edad cuando empezó a hacer los viajes misioneros, o que si era muy mayor o menos mayor, no es tan claro. Lo que sí está claro, por ejemplo, es que en Hechos capítulo 7, cuando están apedreando a Esteban, dice que había un joven que fue el que tomó las túnicas de aquellos que estaban lanzándole piedras a Esteban. Y cuando nosotros leemos la palabra joven, pues todavía eh, hoy nosotros pues nos vemos, algunos de nosotros muy jóvenes y yo creo que todos nosotros aquí nos sentimos y nos vemos jóvenes. Pero en estricto rigor, cuando se habla de juventud, ya nosotros estamos lejos de eso, sí, exacto. ¿cierto? O sea, el corazón de Pastor, nosotros y lo sigue que, le- joven. Forever. Forever Young. lo que le quería comentar, Pastor, que él entró a la escuela de Jerusalén y supuestamente los niños empezaban a los 12 años. Entonces sus papás le pagaron, no sé si ellos le habrán pagado, se fue a esa universidad y entraban chiquititos los niños. Entonces teníamos que pensar que cuando él sabe de Cristo, de todo este alboroto, ya Jesús ya estaba muerto. Entonces yo creo en esa tesis que usted dice que él era jovencito. Jovencito, entonces, como dice usted, yo creo que esa puede ser una tesis porque era como, no sé, se imagina un niño de 14, de 15 años cuando apedraron a Sí, a veces Esteban hay, porque él había entrado a estudiar de Gamaliel y entraban a los 12 años a estudiar. Eso quería decir. sí, y por eso, pues, por ejemplo, el hecho de que Pablo sea uno de esos instigados o motivados a perseguir a los cristianos, pues nos hace pensar que no es que tuviera como ya la capacidad de haber identificado quién era Jesús,
no hay como una realidad de que haya sido uno de los seguidores de Jesús, que haya conocido de Jesús, porque si ya estaba involucrado en la escuela farisea, ¿cierto? En lo que pasaba allá en Jerusalén, como dice María Angélica, casi que en una universidad teológica, pues él probablemente estaba muy encerrado en la visión que tenían los fariseos de Jesús. Y Jesús no era un maestro realmente, para ellos era un loco, para ellos era Fanático. un fanático apóstata casi. y además era un peligro, un riesgo para ellos, para su religiosidad. Claro que sí. Entonces, lo que Pablo escuchó fue lo que le enseñaron también los líderes. Y eso que pues nosotros todo esto lo tenemos que de alguna manera especular un poco, porque no es fácil identificar fechas ni edades, pero hay algunos eventos que nos ayudan a tomar algunas referencias, como decía también María Angélica, para pensar que en el momento, digamos, en el que muere Jesús, él todavía tal vez estaba muy joven, muy joven, y pues no tuvo mucha participación tal vez en esos eventos. Estamos pensando nosotros, por ejemplo, en una clase de enseñanza que incluía un internado. Como dice María Angélica, no estaba con sus padres, él fue enviado a estudiar allá a Jerusalén, entonces no tenían muchas libertades de salir, de ir a ver qué pasaba, ir como decimos aquí, a cagüinear, a ver qué era todo ese alborozo que se escucha ahí en Jerusalén. Entonces, él no tuvo mucha información de quién era Jesús hasta que el Señor lo llama y tiene un encuentro con él. Mientras que Pablo iba con el propósito de perseguir a los cristianos, encarcelarlos y llevarlos ante los tribunales por estar siguiendo las doctrinas de ese loco llamado Jesús. Entonces, bien interesante la transformación que se da en la vida del apóstol Pablo y algunos de estos eventos que nosotros podemos utilizar como referencias para tratar de entender las fechas y los momentos históricos que tuvo que enfrentar también Pablo. Así que hasta aquí vamos a dar por concluido nuestro estudio de hoy de la peña número 8, la lección 8A, que fue bien cortita, la revisión del estudio bíblico 7C y ese pequeño repaso de los viajes que hizo el apóstol Pablo y la escritura de las cartas. A ver cómo paramos aquí esto acá. Ya.